Good morning, buenos días a todos, el Señor les bendiga. Vamos a empezar de nuevo con nuestro devocional del tercer capítulo de Primero de Pedro. Les pido que me acompañen, vamos a darle gracias a nuestro Señor y Salvador por este nuevo día. Vamos a encomendarnos para que en este día Él esté en control de nuestras mentes, nuestros corazones, y vamos a pedirle que nos dirija en este estudio. Padre, yo te doy gracias una vez más por este nuevo y hermoso día que nos has otorgado. Es una gran bendición, Señor, despertar y saber que estás con nosotros, saber que tuviste cuidado de nosotros durante la noche y que ahora nos das un nuevo comenzar. Nos regocijamos en ti y conforme ahora, Señor, esperamos en ti tu venida, nos ocupamos haciendo tu voluntad. Pido, Señor, que seas tú guiándonos y dirigiéndonos. En cuanto estudiamos este pasaje, Señor, que podamos verdaderamente recibir todo lo que tienes para nosotros. Que seas tú preparando nuestras mentes, nuestros corazones. Que, Señor, nos des, Señor, revelación y instrucción, Señor, acerca de tu voluntad para nuestras vidas. Que sigamos buscando hacer tu voluntad conforme aprendemos más y más a ser como tú. Yo pido que sea tu Espíritu Santo usándome. Me rindo, me someto a tu dirección, reconociendo mi necesidad. Señor, me humillo delante de ti y pido que tomes control de todo mi ser, que me utilices meramente como un instrumento para llevar, Señor, este mensaje a cada corazón y traiga, Señor, lo que es necesario en cada uno de nuestros corazones, sea convicción, sea aquel ánimo, Señor, aquel consuelo, aquella consolación que necesitamos. Todo lo que necesitamos está en ti, en tu palabra, y ahora pido, Señor, que tu pueblo sea bendecido, que tu pueblo sea edificado, y que tú, Señor mío, seas exaltado y glorificado en el nombre de Jesús. Amén, amén. El Señor es exaltado en nuestras vidas cuando ponemos en práctica la palabra de Dios. Y aquí, en esta porción del capítulo 3, vamos a leer del versículo 8 hasta el 22. Vamos a continuar estudiando esto. Y vemos lo que Pedro nos dice aquí, después de habernos dado instrucciones en el matrimonio, también en nuestra manera de vivir en la sociedad. Ahora nos da instrucción a cómo vivir entre nosotros como cristianos. Aquí se está refiriendo a los creyentes, porque solamente cuando estamos en Cristo verdaderamente podemos cumplir lo que describe aquí. Nos dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, en el versículo 8, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, y dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, dice, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Aquí Pedro nos da instrucción acerca de cómo debemos comportarnos como cristianos, hermanos. Nosotros somos llamados a ser primeramente de un mismo sentir. O sea, nosotros venimos a Jesús, somos nacidos del Espíritu y el Espíritu Santo nos guía para que seamos de un mismo sentir, un mismo espíritu, siguiendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Hace mucho aprendí una analogía. Cuando nosotros, dos personas, buscamos de Dios, venimos a Dios y somos unidos, por decir así, como si fuera un triángulo. Podemos estar separados aquí, pero cuando buscamos de Dios, somos unidos en Él. Aquí dice Pedro, finalmente, sed todos, sin acepción, todo cristiano debe ser de un mismo sentir con aquellos los que profesamos y verdaderamente somos cristianos. Debemos también ser compasivos, comprensivos, por decir también, y dispuestos
a amarnos, amándonos fraternalmente como hermanos en la fe. Fraternal quiere decir como hermandad, fraternalmente dice, misericordiosos y amigables. Entonces nosotros somos llamados a amarnos, pero también a extender misericordia. Nosotros recibimos misericordia de Dios. Y así como fuimos o somos receptores todavía de la misericordia de Dios en nuestras vidas, así también nosotros debemos de extender esa compasión, ese amor, esa misericordia y sobre todo ser amigables, portarnos en una manera amigable con los demás. Si Dios nos ha dado misericordia, wow, pues nosotros también deberíamos de extender esa misericordia, ¿cierto? Quiero que vayan conmigo, por favor, a Mateo. En Mateo 5, en el Sermón del Monte, Jesús nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Esto es en el versículo 7. Bienaventurados, ¿qué quiere decir bienaventurados? Oh, qué dichosos, o qué bendecidos son aquellos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán también misericordia. En Lucas, si van conmigo al libro de Lucas, también hay una porción donde Jesús nos habla acerca de eso. En el versículo 36 nos dice claramente, sed pues misericordiosos, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y como dije anteriormente, si nosotros recibimos misericordia de Dios, hermanos, hay que extender misericordia a los demás. Se me viene ahorita a mente, gracias a Dios, gracias Señor, porque me recuerdas, Miqueas 6:8, que dice, te ha mostrado, oh hombre, Dios nos ha mostrado lo que es bueno y lo que Dios desea de nosotros, hacer justicia, misericordia y andar humildemente delante de tu Dios. Ese es un versículo que para mí es difícil, es fácil recordar porque yo lo cantaba en inglés. En inglés hay una canción que dice claramente, He has shown you, oh man, what is good and what the Lord desires of you. Hacer justicia, misericordia. Te ha mostrado lo que desea de ti en tu vida. Entonces nosotros somos llamados a vivir en unidad de espíritu, a extender misericordia. Nosotros no debemos ser como éramos antes. Algunos de ustedes eran vengativos. Algunos de ustedes decían, a mí se me va a salir, nadie se me va, que me hagan una, se me va a ir. Yo crecí huérfano. Y yo tuve esa actitud de que no me iba a dejar de ningún pelado, no me iba a dejar de nadie. Y crecí pues peleando, no buscando pleito, pero defendiéndome. Ya ven, los que me conocen, no soy muy alto. Y muchos pensaban, no, pues a este nos lo tumbamos de volada. Pero no, me hacían una y yo no la dejaba. Y quiero que vayan conmigo a Romanos 12, por favor. En Romanos 12, Pablo nos da una instrucción, nos da instrucciones a cómo debemos de ser. Nos dice el versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Verdaderamente, si dices que amas a alguien, demuéstralo con hechos. El amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, dice claramente, y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, lo que nos está diciendo Pedro acá. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, perdónenme. Y luego dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis.
Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes, eso es lo que nos está diciendo Pedro aquí, ser de un mismo sentir. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión, dice claramente, y no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, noten una coma, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Yo les voy a decir una cosa, sí es posible si tú haces tu parte. Si la otra persona continúa provocándote o haciendo cosas que te quieran sacar pues el coraje o la ira, aléjate de ellos. Es posible, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. Dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Lo que Pedro nos decía era que fuéramos unánimes, compasivos, de un mismo sentir. Es muy importante ser de un mismo sentir. Pablo nos lo enseña en Efesios 4, si me acompañan ahí. Pablo nos enseña que debemos como cristianos ser de un mismo sentir, en un mismo espíritu, buscando la voluntad de Dios para nuestra vida, y solamente así verdaderamente va a haber armonía en la iglesia, en nuestro convivir unos con otros. Pablo aquí en Efesios 4 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Nosotros somos llamados a representar a Dios. Somos hijos del rey, y un hijo de un rey debe comportarse como tal, ¿verdad? Y aquí nos dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Básicamente las mismas instrucciones que Pedro nos da en el capítulo 3, versículo 8 en primero de Pedro. Dice, un cuerpo y un espíritu. Noten, unidad. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos. Vemos ahí que se nos llama a la unidad, a ser uno, como Jesús en Juan 17, también se me viene ahorita a la mente, oró para que nosotros fuésemos unos, como Él, como uno en espíritu, por decir, como Él y el Padre uno son. En Juan 17, quiero leer cómo Él oró por sus discípulos, pero también oró por nosotros. Miren lo que dice el versículo 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. A Pedro, a Juan, a todos los discípulos se les dio palabra para que nosotros recibiésemos palabra. Los 4 evangelios nos dicen todo acerca de Jesús y la voluntad de Dios para nuestra vida. Y aquí dice, no ruego solamente por estos. No solamente oraba por sus discípulos en ese entonces, sino también por nosotros, los que han de creer en mí, dice Jesús, por la palabra de ellos. ¿Para qué? Para que todos sean uno. La unidad del Espíritu es lo que Dios desea para su iglesia, para todo creyente. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Wow, aquí vemos que Jesús ora por nosotros para que haya unidad en nosotros. En Efesios, en Filipenses, nos dice también Pablo acerca de cómo debemos de ser, completar mi gozo, dice, tener el mismo sentir. Nada hagáis por vanagloria o por contienda o vanagloria, sino más bien estimando a los otros como mayor a vosotros mismos. Cuando nosotros andamos en humildad y nos humillamos,
promovemos la unidad del Espíritu. Y nos da el ejemplo a seguir, el ejemplo de Jesús, que se negó a sí mismo. Es más, lo voy a ver para no parafrasearlo mucho. Capítulo 2 de Filipenses. Pablo nos dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, dice Pablo, completad mi gozo. Más que completar el gozo de Pablo, yo les digo, cuando nosotros somos obedientes a la instrucción que Dios nos da acerca de la unidad, el Padre se goza, Jesús se regocija. Y aquí Pablo dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Pedro nos habla del amor fraternal, el amor de hermanos, sintiendo una misma cosa. Ese amor que se menciona es el amor de Dios en nosotros, ágape. Es un amor completamente puro, y es cuando verdaderamente andamos en amor que vamos a cumplir lo que Jesús nos dice en Juan 13. En Juan 13 nos dice: un nuevo mandamiento os doy, en el versículo 34 en adelante, si lo leen conmigo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y luego nos dice: en esto conocerán. ¿Quiénes? Los del mundo, los que te ven. En esto sabrán y conocerán que somos discípulos de Dios. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Entonces, creo con todo mi corazón que está bien claro. Dios nos llama a ser de un mismo sentir, compasivos, a amarnos fraternalmente, a extender misericordia y a ser amigables. No te hace ningún daño ser amigable. Si la otra persona no lo aprecia o lo valora, pues tú tienes que ejercer sabiduría y decir: bueno, ahí nos vemos. Te amo en el Señor, pero no podemos convivir juntos. Hay veces que no se puede, y hay veces que es mejor decir: tierra de por medio. Amén. Ahora, cuando nos dice no devolviendo mal por mal, lo vimos. No os venguéis vosotros mismos, sino dar, como dice, cupo a que Dios lo haga. Dejarle a las manos de Dios. ¿Te han hecho daño? ¿Te han lastimado? Yo creo que a muchos de nosotros, si no a todos, nos han lastimado. Pero ¿qué es lo que hacemos? Tú puedes vengarte, como decía yo. Yo crecí huérfano y no me voy a dejar ningún pelado, decía yo. Y yo me vengaba. Los esperaba a la salida de la escuela, y por más grandote que estaban me emparejaba. Y les digo una cosa: eso no es lo que Dios desea de nosotros. Ahorita más adelante vamos a ver. Dice entonces: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Dios tiene una bendición, una heredad ya para nosotros, una herencia preparada, que nos dice la palabra de Dios también en Pedro, que fuimos renacidos para una herencia incorruptible, nos dice aquí en el capítulo 1, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, para vosotros. Dice que sois guardados por el poder de Dios, el Espíritu Santo obrando en nosotros, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Nosotros ya somos bendecidos, hemos recibido la gracia, la misericordia de Dios, y entonces no debemos devolver mal por mal. El versículo 9 nos lo dice claramente. Aquí, esto me recuerda lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Si ustedes recuerdan, ahí nos enseña que no debemos volver mal por mal, que si nos hacen mal, que amemos a nuestros enemigos, que si nos golpean en la mejilla derecha, que les pongamos la otra mejilla, que les volteemos la otra mejilla, dice. Bueno, en aquellos entonces, cuando yo empecé a caminar con el Señor, yo malinterpreté ese versículo,
Y cuando me golpeaban en la mejilla, pues yo les volteaba la otra mejilla. No, no se crean, estoy jugando. Decía, no, pues le voy a voltear la otra mejilla a él también, ¿no? No, así no es. Jesús mismo nos da el ejemplo a seguir. Él sufrió lo que nadie ha sufrido. Fue bofeteado, fue lacerado, fue escupido sobre él. Todo lo sufrió por ti, por mí y por todo el mundo, para que todos nosotros viniéramos a reconocerle como nuestro Salvador. En unos minutos voy a explicarte todo acerca de eso. Ahora el versículo 10 dice, porque el que quiere amar la vida, ¿cuántos aman la vida? Hay personas que dicen, yo no quiero vivir ya, yo no quiero vivir. ¿Sabes qué? Recibe a Jesús. Si no le conoces, recibe a Jesús. Él te da vida. Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y Él te promete vida eterna con Él. Yo viví con una actitud de que yo no quería vivir. Cuando me quedé huérfano, yo quería morir. 4 veces intenté quitarme la vida de joven y nadie sabía. Pero ¿saben una cosa? El Señor no me permitió morir porque Él tenía un propósito para mi vida y yo le doy gracias. Pero cuando yo vine a Jesús, ese deseo de morir, a mí se me quitó. Ahora deseo morir deseo morir para estar con Él, pero no para ya no vivir. Yo digo, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo voy a estar en tu presencia? Sí, dirán, ay, ¿por qué ya se quiere morir? Pues yo le digo al Señor cuando Él quiera, ¿no? Pero le digo, ¿cuándo, Señor? A mí me anda por verle cara a cara. Amén. Pero quiero decirles una cosa. Si amas la vida, claramente ama a Dios, porque Él es el dador de vida. El que quiere amar la vida y ver días buenos, dice, refrene su lengua del mal. Aquí se nos dan instrucciones para disfrutar una buena vida. Es cierto que lo primero que nos dice aquí es que refrenemos la lengua. ¿Por qué nos dice que refrenemos la lengua? Porque es cierto que la lengua nos puede causar muchos problemas si no la refrenamos, si no tenemos cuidado con lo que decimos. Muchas veces decimos algo que no debe decirse o no debe salir de nuestra boca, pero ya soltando tú esa palabra, ya o hace bien o hace mal. La palabra de Dios nos dice en los proverbios que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Santiago, si vamos ahí, podemos ver las instrucciones que Santiago nos da acerca de la lengua. Van conmigo, por favor, al capítulo 3 de Santiago. En el capítulo 3 de Santiago nos dice, en el versículo 2 voy a leer, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, dice, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Hay que empezar con la lengua, hay que empezar primeramente con la mente, verdadero, trayendo todo pensamiento cautivo, porque también hay que dirigir nuestra mente y nuestro corazón, porque Jesús mismo nos dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Así es de que hay que tener cuidado, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, dice, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, miren las instrucciones o el ejemplo que nos da. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Le das a la derecha, le das a la izquierda, le pones el freno para que se pare. Y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves. Miren las analogías que usa. Un gran barco, un buque. Aquí veo los barcos de Pemex, están grandísimos. Y solamente con un timón. Amén. Dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las quiere, dice, las gobierna, quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Ahora, aquí nos da un ejemplo del daño que la lengua podría causar. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, dice, primero,
cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. O sea, una cosita que dijeras, una palabrita que se te salga, que puede causar problemas, crece ese problema, un chisme, un comentario negativo, no sé. Pero hay que tener cuidado con la lengua porque puede causar un fuego forestal. Y la lengua es un fuego en un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Ahí le voy a parar en Santiago y vamos a volver entonces lo que debemos hacer si tú quieres amar la vida y ver días buenos. Entonces refrena tu lengua del mal y sus labios no hablen engaño. No digamos mentira. Muchas veces puedes calumniar a alguien, decir algo de alguien y saben una cosa, causa tanto daño y al rato viene lo que siembras vas a cosechar. Así de que hay que tener cuidado. Versículo 11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Todo depende de ti, todo depende de mí, la manera en que nosotros nos comportamos. Dios nos ha dado el libre albedrío, pero nos ha dado también a su Espíritu Santo para guiarnos, para dirigirnos en la manera en que nos conducimos. Nosotros podemos escoger vivir siendo guiados por el Espíritu, buscando hacer la voluntad de Dios o vivir para satisfacer lo que es el carnal, el hombre carnal, la envidia, los celos, todo eso que nos menciona en Gálatas 5. Tenemos que tener cuidado. ¿Cómo quieres vivir? Apártate del mal y haz el bien. Síguela. Dice, porque los ojos del Señor, aquí nos llama verdaderamente a poner atención el versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Los ojos de Dios están sobre nosotros. Está citando aquí el Salmo 34. Dice claramente, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Numerosas veces cuando estuvimos en el estudio de los Salmos, cité esa porción del Salmo 34. Pero el rostro del Señor está contra aquellos los que hacen el mal. Estamos viendo que aquí se nos dice que Dios, el Todopoderoso, el Creador del universo, tiene sus ojos sobre los justos. ¿Quiénes son los justos? Aquellos que son justificados por la fe en Jesús. Aquellos que han creído y confiado en la obra redentora de Cristo en la cruz. Hemos sido justificados. En Romanos 5 se nos dice, justificados pues por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Somos justificados. En Romanos 8 dice que a los que salvó, a estos justificó. Voy a ir porque no quiero parafrasearlo. Vamos por favor a Romanos 8 para no parafrasear y que la palabra hable. Amén. Ok. Voy a leer el 28 en adelante. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Voy a leer el último, el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Los ojos del Señor están sobre nosotros. Sus oídos están atentos a nuestro clamor. Me encanta cuando dice, los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Yo, por la gracia de Dios, me dio 4. Y cuando eran pequeños, yo los llevaba al parque o los llevaba a la playa. Y cuando andaban ellos correteando, mis ojos estaban cuidándolos sobre ellos todo el tiempo. Imagínense, si yo siendo humano tenía cuidado de mis hijos, ¿cuánto más el Todopoderoso, el Creador del universo, tiene cuidado de nosotros?
Él está atento a nuestro clamor, a nuestras oraciones y peticiones que le hagamos. Él desea nuestro bien, Él desea bendecirnos. Y cuando sus ojos están sobre nosotros, debemos de tomar ánimo. Ahora, si estás haciendo algo que no es correcto, muchas veces me recuerda cuando yo era un chiquillo, cuando me iba a dormir, cerraba mis ojos y yo veía un ojote así y me asustaba. Y le pregunté a mi tío Juan, le digo, oye tío, ¿sabes qué? Que yo cuando cierro mis ojos para dormirme, yo veo un ojo grandote que me está viendo. Dice, no tengas miedo, es Dios que te está cuidando, me dice mi tío. Y fíjense que aprendí a no temer y a tratar, dije yo, bueno, a confiar en Dios, no importa. ¿Me entienden? No importa en lo que yo ande, yo confiaba en Dios. Aún cuando yo andaba en las que andaba, yo me encomendaba a Dios, aunque no lo crean. Pero es cierto que sus ojos están sobre nosotros para bendecirnos. Él desea lo mejor para sus hijos. Y nosotros como sus hijos debemos de buscar agradarle. Y así no nos preocuparemos de que nos esté viendo, porque Él todo lo ve, todo lo sabe y está en todo lugar. Y por eso también la parte donde dice, el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pues bueno, ahí está claro. Aquellos que hacen el mal, pues tengan cuidado, porque a Dios nada se le pasa. Como dije anteriormente, Él todo lo ve, todo lo escucha, todo lo sabe y está en todo lugar. Él es omnipresente, omnisciente, lo sabe todo y es omnipotente. Imagínate tener el poder de Dios a tu favor o a tu contra. Tú escoges. Cuando David falló y no confesaba su pecado, la mano del Señor estaba en su contra. Ahora aquí el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y para consolar a los creyentes, Pedro les dice, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Bueno, yo creo que en ese tiempo Pedro no estaba enfrentando las cosas que muchos enfrentan hoy. Hay personas que están haciendo el bien, tienen su negocio, están preocupando o procurando hacer el bien y progresar, proveer para sus familias, y no falta quien llegue y les quiera quitar su dinero y les robe. Dice aquí, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pero hay una cosa claramente, Dios tiene cuidado de ti. Él me ha demostrado en mi propia vida que me ha cuidado, me ha protegido, me ha sacado de diferentes situaciones en las que eran pues dañinas. También dice, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. O sea, todo lo que te puedan hacer, ¿saben una cosa? Te pueden robar todo lo que te puedan robar y Dios te puede devolver más. La palabra de Dios nos lo dice. Es una promesa de Dios que Él te dará lo que te han robado y más. Pero no temas, dice claramente, ni te amedrentes por temor de ellos. Jesús en Mateo, recuerdo que nos dice, no temáis a aquel que puede destruir, tiene poder para destruir el cuerpo, pero no tiene poder para destruir tu alma. Y nos dice, mas temed a aquel, solamente a aquel que tiene la autoridad y el poder para destruir tu cuerpo y enviar tu alma al Seol. No debemos de temer a los hombres. David decía, Jehová es mi fortaleza, por tanto no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Nosotros al único que debemos de temer, y es un temor reverente, es a Dios. Amén. Entonces no debemos de tener temor, no debemos de ser amedrentados, sino más bien debemos santificar a Dios, el Señor, en nuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros, en vosotros, dice. Aquí se nos llama a santificar a Dios en nuestros corazones. ¿Cómo vamos a santificar a Dios en nuestros corazones? La decisión es que nosotros nos vamos a apartar para Dios
Dios va a tener control completo de tu corazón si tú se lo das. Es solamente que tú se lo rindas. Recuerda, Dios nos da a escoger. Escoge la vida o escoge la muerte. Él nos da a escoger. Él nos da libre albedrío. En unos minutos voy a hacer una invitación para que tengas vida eterna. Y dice aquí claramente, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Y la segunda parte, como cristianos, todos debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo vamos a estar preparados para presentar defensa? ¿Cómo vamos a estar preparados para dar un testimonio o para compartir la palabra de Dios y el Evangelio? Solamente preparándonos, conociendo la palabra de Dios. Cuando Dios me llamó, lo he dicho anteriormente, yo le dije, bueno, me llamó para ser pastor, en ese entonces no a caminar solamente con Él. Yo le pedí, bueno, Señor, tú me has permitido aprender 2 idiomas. Ahora yo te pido que me hagas como una espada de 2 filos. Yo quiero aprender el Evangelio y la palabra en inglés y quiero aprender la palabra en español. Enséñame tú, porque yo no voy a ir a un colegio bíblico, yo no voy a ir a un seminario, yo tengo 4 hijos y una esposa y una casa que pagar y a ellos los tengo que mantener, no puedo pagar el precio, pero tú me puedes enseñar y ponle a mi pastor que me entrene. Entonces yo tomé la palabra en inglés y la leía, pero hablaba en español, lo dije anteriormente. Luego tomaba la palabra en español, la leía, pero en voz alta la estaba traduciendo. Y empecé a guardar la palabra en mi corazón. Empecé a guardar la palabra en mi mente como archivos. Y me lo aprendí en inglés y me lo aprendí en español para estar preparado para presentar defensa. Pero hay que hacerlo con mansedumbre. Muchos cristianos podríamos caer en el error de pensar que porque ya fuimos perdonados, ya estamos reconciliados con Dios, ya somos santos y somos mejores que los demás y podríamos caminar con una actitud de condenación a los demás. No, aquí nos dice con mansedumbre y reverencia, o sea, humildemente, no te creas más que los demás. Pablo nos dice en Romanos que nadie piense más alto, no tenga más alto concepto de sí mismo de lo que debe de ser, de lo que debe tener. Debemos ser humildes aquí para compartir con alguien, no para condenarlo. No, es que tú eres un pecador. No. ¿Sabes qué? Dios te ama, sí. Has fallado, yo también fallé. Y fíjate, mira, si me hubieras conocido hace 41 años, ¿me entienden? Y hablar con la persona como si estuviera alguien allí. Entonces, hay que hablar la palabra de Dios, pero para hablar la palabra de Dios necesitas tener la palabra de Dios en ti. Muchas veces no vas a traer una Biblia, puedes estar, mira, a mí me sucedió, así conocí a un hermano y le doy gracias a Dios por Isaac. Yo conocí a un hermano estando en la termoeléctrica, en la compañía de luz, comisión de luz, fui a pagar mi recibo y alguien dijo, ¿cuántos cristianos hay aquí? No, aquí no hay ningún cristiano. Así más o menos habla mi hermano. Y él estaba sentado atrás con otra persona. Y me paro y le digo, ¿cómo no? Aquí está uno. Yo soy un hijo de Dios, cristiano. Y nos conocimos. Pero así empezamos. Y hay que ser humildes, pero también hay que hablar la palabra de Dios. Y de ahí lo conocí, empezamos a entablar y hasta la fecha le doy gracias por la amistad que tenemos. Teniendo buena conciencia, es necesario verdaderamente tener buena conciencia. ¿Y cómo vas a tener buena conciencia? Estando bien con Dios, estando bien. No voy a decir que no fallas, no voy a decir que yo no fallo, todos fallamos. Pero la palabra de Dios nos dice claramente que mantengamos buena conciencia aquí. Y la palabra de Dios nos dice también que si pecamos, abogado tenemos a Jesucristo nuestro Señor, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo que cristianos debemos hacer nosotros es estar siempre seguros de que estamos limpios, confesar nuestros pecados si fallamos, buscar no fallar, depender de la dirección del Espíritu Santo, pero si fallamos en alguna área,
en alguna ocasión, inmediatamente reconócelo, confiésalo al Señor arrepentido. Él te perdona, borrón y cuenta nueva, buena conciencia. Amén. Así de que, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis. Perdón, permítame. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces, vemos aquí que se nos llama a mantener buena conciencia delante de Dios. Y Pablo decía, yo tengo buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres, porque él estaba bien con Dios. Él podía tener buena conciencia horizontalmente también. Cuando tú estás bien verticalmente buscando la voluntad de Dios, vas a tener buena conciencia o buena relación con los demás. Inclusive la palabra de Dios nos dice que cuando lo que hace el hombre agrada a Dios, quiero acordarme cómo va el versículo, él hace aunque sus enemigos estén bien con él, en paz con él. Cuando los caminos del hombre agradan a Dios, él hace que nuestros enemigos estén bien, buena conciencia. Y ellos nos van a calumniar, los que no creen. Yo cuando empecé, me acuerdo cuando empecé a caminar en el Señor, mis amigos en Tijuana me daban una carrilla. No, ya te quedaste arriba, chiquis, otra vez. Ya te quedaste arriba, al rato vas a venir vestido de blanco y con una Biblia. No, pues aquí la traigo en el carro. ¿Quieren compartir? No, cálmate. Un carrillón que no me lo... Al rato se te pasa. Todos decían, al rato se le baja otra vez. Y le doy gracias a Dios. Yo les decía, es que esta no se baja. Este es lo bueno. Me decían, a veces me encontraban con una sonrisota y los ojitos chinitos. Pensaban que andaba marihuano. Y me decían, oye, pasa, ¿no? Mira cómo andas. Le decía yo, ¿quieres lo que yo tengo? ¿Quieres? Está bueno. Lo mejor. Y viene de lo mero. A ver, saca. Y le sacaba un librito del Nuevo Testamento y le decía, es Cristo, es el Espíritu Santo. Yo ya no le pongo, así les hablaba. Yo ya no uso drogas. Yo, por la gracia de Dios, me limpió. Tengo, por la gracia de Dios, 41 años que no uso drogas, que no me emborracho y que no soy infiel a mi esposa. Le doy gracias a Dios. De todo eso me sacó. No, tantas cosas. Yo les he dicho al púlpito que de no haber sido por Dios yo estuviera muerto. De no haber sido por Dios yo estuviera en prisión. Y de no haber sido por Dios yo estuviera divorciado. Y de todo eso me salvó el Señor. Creo que se está yendo el tiempo, déjenme ver. ¿Sí? Vamos a terminar estos versículos. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, él, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pero voy a leer el versículo 18 de nuevo, porque también Cristo padeció, el ejemplo de Cristo a seguir. Dice claramente, una sola vez por los pecados. Él murió una vez por todas, nos lo dice también en Hebreos. Y quiero que vayamos a Hebreos 12 más bien. Aquí, el escritor de Hebreos, que yo creo que es Pablo, nos dice en el versículo 2, puesto los ojos en Cristo, vean a Jesús, dice, el cual, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Nosotros, cierto que vamos a sufrir. La palabra de Dios nos dice que todo aquel que quiera vivir una vida de piedad sufrirá persecuciones. Pablo le dijo a Timoteo, pero también Jesús nos dice, en el mundo tendrás aflicción. Dice, pero no desmayéis, no se desanimen, porque yo ya he vencido al mundo. Es una realidad que cuando tú quieres vivir para Dios,
¿sabes una cosa? Vas a ser atacado, porque el enemigo puede usar a cualquier persona como un instrumento para tratar de voltearte, de desanimarte, de aún destruirte. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así es de que hay que tomar ánimo. Jesús mismo dice aquí claramente, porque Él padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne. Él murió físicamente, pero vivificado en espíritu. El poder del Espíritu Santo lo levantó de los muertos, como nos lo dice la palabra en Romanos y otras de las diferentes partes de la Biblia. Nos dice claramente, y así también a nosotros. Así de que tomemos ánimos. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual vimos que dijo, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Después de que Jesús murió, se dice que Jesús bajó al Seol o al Sheol, como dicen, y le predicó a esos espíritus inmundos. Diferentes comentarios o comentaristas tienen diferentes vista o posiciones en esto. Unos dicen que fueron los ángeles caídos, otros dicen que fueron aquellos que murieron en el diluvio, todos aquellos que murieron antes de Cristo, para que entonces fue y les enseñó que ellos necesitaban a Cristo, que ellos aún pues murieron sus pecados, y la palabra de Dios no se contradice. Tengamos cuidado, porque aquí nos da el ejemplo a seguir. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Solamente la familia de Noé fue salva, porque todos los demás no creyeron. El arca era el medio de salvación. Y ahora en día, hoy en día, tenemos a Jesucristo. Dios envió a Jesús como medio, único medio para nuestra salvación y para vida eterna. Voy a terminar de leer estos versículos y voy a continuar con ese tema. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. En Mateo 28, 18, Jesús nos dice, toda autoridad me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. Jesús está sentado a la diestra de Dios, y un día el Padre le va a decir, ahora es tiempo, ve por tu iglesia, ve a ejecutar juicio sobre las naciones. Vino Jesús primeramente para mostrarnos la gracia de Dios, a morir por nuestros pecados, pero cuando vuelva, Él va a volver a ejercer juicio sobre aquellos que no lo recibieron, lo rechazaron, desecharon la gracia de Dios. Y hoy en día, así como en el tiempo de Noé, nosotros los que creemos, pregonamos y decimos que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, y que creyendo en Él, tú, si no has recibido a Jesús, puedes recibirle y ser reconciliado con Dios y tener esa salvación que Dios te ofrece. Para mí verdaderamente es una bendición, es un gozo y placer poder compartir este mensaje. Jesús vino a dar su vida por ti. En el tiempo de Noé se les advirtió que vendría una destrucción. Dios había decidido destruir el mundo por causa de la maldad y el pecado. Y si en ese entonces destruyó el mundo, hoy en día está peor que en aquel entonces. Hoy en día la maldad y el pecado abundan. Destruyó el mundo con un diluvio, pero nos dice la palabra en 2 de Pedro también, y aquí en 1, que será destruido por fuego cuando venga Jesús. Así es de que una invitación se te hace. A todo mundo se le da el libre albedrío. Yo pongo delante de ti la vida o la muerte.
Escoge la vida. Jesús vino a darnos vida y vida abundante. Nos dice la palabra de Dios. Él quiere que tú vivas con Él por la eternidad. Si tú quieres recibir a Jesús, cuando tú recibes a Jesús, naces espiritualmente. Si tú quieres recibir a Jesús, eres hecho hijo de Dios cuando le recibes. Ora conmigo esta oración de fe y dile: Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios y que viniste a entregar tu cuerpo y derramar tu sangre para pagar por mis pecados. Yo me arrepiento de todo mi pecado y te pido que me perdones todo pecado, que me des un nuevo corazón, me transformes y me des nueva vida. Yo renuncio a mi vida pasada, yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo, yo renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad y a toda idolatría. Y ahora, Señor Jesús, me entrego a ti con todo mi ser. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y que me des tu poder. Que tu poder obre en mí, tu Espíritu Santo obrando en mí para vivir para ti el resto de mis días. Yo por fe te recibo y por fe te doy gracias. Padre, ahora yo te doy gracias porque puedo decir que soy tu hijo y que estaré contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús, gracias, gracias. Si tú hiciste esta decisión hoy, has nacido de nuevo, has nacido del Espíritu y es necesario crecer en el Espíritu. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Yo te invito a que leas el libro de San Juan para que conozcas a este Jesús al que te has entregado, para que conozcas al Padre que ahora es tu Padre, que envió a Jesús su Hijo para que tú fueses hecho hijo o hija de Dios, para que conozcas al Espíritu Santo a quien el Padre envió para que te dirija y te guíe en tu vida y tu relación con Cristo. Así de que lee la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios, Dios te habla a ti. También necesitas desarrollar una relación personal con Él por medio de la oración, por medio de la palabra de Dios, la oración y comunión con Él. Yo te invito a que tengas ánimo, a que te acerques confiadamente porque es tu papito. Él sabe tus necesidades, Él conoce tus inquietudes, pero Él quiere que tú vengas a Él. Habla con Él. Otra cosa también que es necesaria, es muy necesario reunirse con otros cristianos. Tú acabas de entrar a ser parte de la familia de Dios. Es necesario convivir con otros hermanos. Y yo te invito a que visites Koinonia Christian Worship Center en la calle Ensenada número 7, en la colonia Machado. Estamos entre el Colegio Rosarito y los Tacos 2000. Allí te esperamos. Allí el Espíritu Santo tiene control. Ahí se enseña la palabra de Dios dirigida por el Espíritu Santo. Ahí se alaba y se glorifica a Dios en el tiempo de alabanza, guiados por el Espíritu Santo. Se le da libertad al Espíritu Santo para ejercer los mismos dones y las mismas maravillas y señales que hacía en el libro de Hechos. Hemos visto liberaciones, hemos visto sanidades, hemos visto ahí que Dios sigue activo hoy en día. Así de que te invito, visítanos. Por último, te quiero decir, un día te vas a bautizar. Es necesario bautizarse. No voy a tardar mucho porque esto ya se fue un poco largo, pero es necesario bautizarse. El bautismo implica inmersión o sumergirse bajo el agua y nos identificamos con la muerte de Jesús cuando bajamos al agua y con la resurrección de Jesús cuando ascendemos del agua. Es necesario bautizarse porque es una profesión de fe, un paso de obediencia y estás proclamando a los que te vean y al mundo que tú has decidido vivir para Cristo. Bueno, también ahora hago una invitación a todos aquellos que se han apartado de Dios, que han apartado del Padre. Permítame, perdón. Vuelve, no mueras en tu pecado. Vuelve al Padre, Él te espera. No voy a tardar mucho más, te quiero decir. Tú sabes que necesitas volver. Como el hijo pródigo,
Dile la oración de arrepentimiento. Si tú quieres hacerlo hoy, dile, Padre, perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname, Padre, porque te he ofendido y he menospreciado tu gran amor, tu gracia y tu misericordia. Perdóname, Padre, porque he menospreciado la sangre de Cristo y he contristado a tu Espíritu Santo. Ahora me arrepiento, te pido perdón y confieso todo pecado y por fe yo recibo tu perdón. Te pido que me laves de nuevo con la sangre de Cristo y que de nuevo renueves tu espíritu en mí y en mi corazón el gozo de tu salvación. Por fe yo recibo tu perdón y por fe ahora te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración de arrepentimiento, ten por seguro que Dios te recibe, Dios te reconcilia con Él y vuelve de lleno porque el Padre te recibe y te acerca y te reviste con la santidad y la justicia en Cristo Jesús. Así de que ahora, para cerrar, les vuelvo a decir, sigan orando, por favor, sigan orando por todos aquellos que les hemos pedido que estén orando, todos los enfermos. Sigan orando para que Dios nos siga usando, nos siga protegiendo. Y si tienen alguna petición de oración, por favor háganoslo saber. Háganoslo saber para estar intercediendo por ustedes. Ahora les pido también, ámense unos a otros como acabamos de leer. Si alguien te ha hecho mal, perdona. No guardes ninguna raíz de amargura o rencor contra nadie. En lugar de eso, regocíjate en el Señor siempre. Y como dijo Pablo, les digo hoy en día, regocíguense en nuestro Señor Jesucristo siempre.